Nosotros conocíamos muchos sacerdotes que tenían un espíritu, que nosotros queríamos tener ese mismo espíritu. El sentimiento que hay de esta historia es que es Dios el que ha manejado todo. El 19 de marzo, fiesta de San José, en la ciudad de San Rafael, Mendoza, Argentina, fue el día y lugar en que la Divina Providencia dispuso para que naciese nuestro instituto. Queremos constituir una familia religiosa dispuestos a vivir las exigencias de la Encarnación y de la cruz, el Sermón de la Montaña y de la Última Cena. Que formemos un solo corazón y una sola alma. Todas las servidoras hemos podido testimoniar la especial protección de San José. Oh amabilísimo Patriarca San José, hoy especialmente os traigo ante vuestro altar y vuestra imagen. Tenemos la gracia de poder mirar atrás a estos 35 años y llenarnos de inmensa gratitud por todos los bienes que la Divina Providencia nos ha otorgado, pero aún más por aquellas personas que como instrumentos dóciles se dejaron guiar por esta misma mano paternal. Como lo fue nuestro fundador y las primeras servidoras, que dejando todo se lanzaron a aquella obra que inició tan pequeña, tan humilde, tan pobre, igual que el Verbo encarnado, y que bajo la guía y el cuidado de María Santísima y San José creció. Este aniversario nos inunda de gratitud, pues hemos recibido gracia tras gracia y nos llena de alegría. No porque hayan faltado dificultades, ciertamente que las ha habido, ni porque los instrumentos no hayan sido defectuosos, pues lo somos. Nos llenamos de gratitud porque vemos cómo la obra de Dios va más allá. Por su amor a las almas, se digna resplandecer en las situaciones más difíciles y las condiciones más adversas, tal como nos dice nuestro derecho propio. Y es motivo de gran alegría ver que Dios, por 35 años, nos ha concedido el don de poder entregar nuestras vidas a semejanza del Verbo encarnado, pobre, casto, obediente y hijo de María. por amor al Padre, origen primero y fin supremo de la vida consagrada, Yo libremente hago a Dios oblación de todo mi ser, para que mi vida sea memoria viviente del Verbo hecho carne. Es motivo de gran alegría que desde ese 19 de marzo de 1988 hasta ahora, Cristo nos sigue diciendo, Duque in alto.
Pero esta obra, que ciertamente nos supera, pues es más divina que humana, ha podido avanzar y crecer principalmente por aquellos que se entregan generosamente y de manera escondida a una vida de contemplación, la vanguardia de nuestro instituto, nuestros miembros de la rama contemplativa, aquellos que con su vida de oración y penitencia obtienen del Señor las gracias necesarias para la salvación de muchas almas, porque es Dios quien por la oración envía obreros a sus mies, abre las almas para escuchar el Evangelio y fecunda la palabra de salvación en sus corazones. Sobre todo, queda agradecer a Dios y a María Santísima la gracia de pertenecer a una única familia religiosa, los padres religiosos y nuestros terciarios. Desde los inicios ha sido una de nuestras grandes fuerzas en la misión, gracia que es fuente de alegría, de aliento y vigor en la misión. Y es así, pues nuestro derecho propio nos ha trazado como el camino cuando nos dice: es justamente por la vida fraterna por la que nos mostramos unidos en Cristo. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, como una familia religiosa peculiar. Si bien en matemáticas 1 más 1 son 2, un hombre más otro hombre son 2000. Un hombre junto con otro en valor y en fuerza crece. El temor desaparece y escapa de cualquier trampa. Y esto es lo que agradecemos a Dios, que hemos podido vivir estos 35 años y esperamos vivir en adelante.